Los casos de secuestro en México han aumentado de acuerdo con datos de la organización Alto al Secuestro, que presentó su reporte nacional donde reveló que, según sus cifras, de junio a julio de 2019 las víctimas de secuestro en México se incrementaron hasta en un 50%. En julio del presente año se cometieron 158 secuestros, lo que representa una alza de 16.1% respecto al mes anterior. En lo que se refiere al número de víctimas, se contabilizaron 237, un aumento de 50% en comparación con junio. En temas de detenciones, la organización reveló que las autoridades reportaron 124 detenidos por este delito, un incremento de 13.7% respecto a junio. Las cifras hasta aquí ya son abultadas, sin embargo, de acuerdo con Alto al Secuestro, en términos generales, en lo que va de la presente administración, se han cometido 1.265 secuestros y contabilizado 1.538 víctimas y 1.136 detenidos. De acuerdo con el documento presentado, las entidades que ocupan los 5 primeros lugares en la comisión de este delito son Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos, los cuales en conjunto representan el 60% de los casos reportados. A pesar de las cifras, hay un dato optimista. En el comparativo por administración, Alto al Secuestro afirmó que en lo que va de la actual administración, el delito ha disminuido hasta en un 21.7%, ya que de diciembre de 2012 a julio de 2013, durante el inicio de la administración de Peña Nieto, se cometieron 1.617 secuestros. En el mismo periodo, pero de 2018 a 2019, que es la administración de López Obrador, se cometieron 1.265 secuestros. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.